Y ya. Hola, ¿cómo están, compañeros y profesor? Venimos a presentarles un tema muy importante que es la bioproducción de compuestos químicos industriales, eh, teniendo en cuenta biopolímeros y bioinsecticidas. El grupo está conformado por Camila Lozano, Luisa Romero, Saray Correcha Briñez y Valeria Rojas Cabrera. ¿Quién les habla? Yo soy David Zuluaga Pineda. Mucho gusto, mi nombre es Luisa Romero. Les voy a exponer qué son los biopolímeros. Bueno, los biopolímeros, también conocidos como polímeros biobasados, son materiales plásticos extraídos de fuentes naturales y o renovables. Actualmente se conocen o son a partir de residuos agrícolas como la celulosa o almidón de patata o de maíz. Concretamente, se pueden obtener biopolímeros de diferentes hidratos de carbono, básicamente, o algunos ejemplos son del azúcar, la celulosa, la lignina y los aceites vegetales. Provienen de varias fuentes, o se conocen como fuentes de origen, como la fuente marina, que se encuentra la quitina o el colágeno en los caparazones de las tortugas, la fuente agrícola, como les mencionaba, está la celulosa, el almidón, o uno de los más conocidos como ácido polilactílico. Este ácido básicamente es como un material de plástico que se degrada a ciertas condiciones o como rangos de temperatura que se encuentran en los 60 grados centígrados y se pueden degradar en agua o en hidróxido de carbono. También tenemos la fuente animal o de cultivos y que se encuentran dentro de los cultivos los lípidos. Listo, dentro de los tipos de biopolímeros les va a hablar Valeria Rojas Cabrera. Dentro de los tipos de biopolímeros tenemos naturales, sintéticos y derivados. Entonces, los naturales son aquellos que son sintetizados por seres vivos. Los sintéticos son aquellos que tienen estructuras mucho más simples y organizadas al azar. Y los derivados son aquellos que se agrupan, o sea, son biopolímeros que son sintetizados artificialmente, pero a base o a partir de sustancias naturales. Dentro de los tipos de biopolímeros naturales tenemos los ácidos nucleicos, las proteínas, los polisacáridos, los politerpenos y los polihidroxialcanoatos. Los ácidos nucleicos son considerados, se pueden considerar como los biopolímeros más importantes debido a que ellos llevan información genética heredada entre generaciones, puede ser ADN, ARN, entre otros. Las proteínas, estas son formadas a partir de uniones péptidas de aminoácidos en los que cada uno puede tener una función. Estas pueden tener función estructural como colágeno, catalíticas como enzimas y inmunológicas como anticuerpos. Tenemos los polisacáridos, estos son polímeros resultantes de una condensación de monosacáridos simples. Estos pueden tener funciones estructurales como celulosa, quitina, también pueden servir de reserva energética en los animales como el glucógeno y en el reino vegetal amilosa o amilopectina. Los politerpenos, esos politerpenos son compuestos a base de o derivados de isopreno. Dentro de los más conocidos tenemos el poliisopreno, que es más conocido como el caucho natural, y la gutapercha, que es más conocido como el caucho de propiedades mecánicas inferiores. Y por último tenemos los polihidroxialcanoatos. Estos son poliésteres lineales biosintetizados por bacterias mediante la fermentación de azúcares o lípidos. Dentro de los más conocidos está el polihidroxibutirato, el PHB, que de hecho estos también es un compuesto que de los que están, de los que pueden ser un principio activo en los bioinsecticidas. Tenemos ahora los biopolímeros sintéticos. Estos son biopolímeros que tienen estructuras mucho más simples y organizadas al azar. Son o sea, son nombrados biopolímeros solo por lo que están unidos a una proteína, enzima y demás, pero como tal son, como su nombre lo dice, sintéticos a partir de otros compuestos. Dentro de los más conocidos están los poliuretanos. Estos pueden ser clasificados en termoestables o
termoplásticos. Los termoestables podemos encontrarlos en la espuma de las que lavamos la loza, y los termoplásticos pueden ser en suelo de calzado, en pinturas, fibras, entre otros. Tenemos las siliconas. Las siliconas, esas podemos encontrarlas en los lubricantes, en los implantes de mama, de glúteos y demás. Tenemos el polimetilmetacrilato, el PMMA. Esto es más conocido como un cristal acrílico y es una alternativa ligera al cristal. La poliprolactona, esto es un aditivo para otros polímeros y es un plástico capaz de ser moldeado a mano. También tenemos el poliácido glicólico. Esto se ve en el empaquetado contra gases, en fármacos y demás. Y por último tenemos el polivinilalcohol o alcohol polivinílico. Este se encuentra en el slime. ¿Por qué? Porque ese es un compuesto que está en el pegamento y lo que hace es actuar sobre el bórax y darle esa consistencia de slime, del slime que conocemos, a este producto. También lo encontramos en las gotas para los ojos, en los lubricantes para los lentes de contacto y demás. Y ya por último tenemos los polímeros derivados. Estos, como ya había mencionado, son polímeros que son sintetizados artificialmente, pero a partir de sustancias naturales. Tenemos el ácido poliláctico, que lo había mencionado mi compañera Luisa. Este está constituido por elementos similares al ácido láctico, por lo tanto también es biodegradable y es un termoplástico. Y cuyos materiales se obtienen a través del almidón de maíz, de la yuca, de la caña de azúcar, entre otros. Esto lo podemos encontrar en diferentes envases biodegradables, como pues ahora lo estamos viendo en un boom en esta época, ¿no? Por el cual medio ambiente y demás. Tenemos el polietileno derivado del etanol de la caña de azúcar. Esto lo podemos encontrar en las bolsas de caña de azúcar, igualmente biodegradable, y las celuloides, que esto se puede encontrar en los mangos de los cuchillos, monturas de gafas, peines, pelotas de tenis de mesa, instrumentos musicales, podas de guitarra, y también, de hecho, en esas cintas, donde se reproducen antes las películas, en esos rollos de cinta, también hay celuloides. Espero que me escuchen bien. Bueno, compañeros, seguimos con algo importante, que es cómo funcionan estos biopolímeros, cómo funcionan en el medio ambiente, cómo funcionan, o sí, qué función tienen básicamente muchos de estos biopolímeros en los humanos. Entonces, primero iniciamos de pronto con qué función tienen los biopolímeros por sus condiciones o por sus características de biodegradabilidad. En productos ecoamigables, los biopolímeros, y por su vasto rango de aplicación, es importante utilizarlos como alternativas para productos que no son renovables ni sustentables. Entonces, estos biopolímeros, que ahorita vamos a nombrar uno en específico que es muy famoso, ¿cómo funcionan? Primero se crean a través de biorefinerías para incluirse dentro de bioprocesos. Luego de ello, se genera la obtención de ciertos microorganismos que permitan ser subproductos de este biopolímero. Luego de todos estos estudios, se hacen evaluaciones de purificación que permiten más adelante llevar este biopolímero a un nivel industrial, precisamente para incluirlo en los procesos. Uno de estos compuestos que dije que iba a nombrar es el polihidroxialconoatos, que lo que hace, bueno, es un biopolímero bastante estudiado, ya que tiene una capacidad de biodegradarse muy fácil, y por sus buenas características al momento de pues, producir empaques, este biopolímero lo que hace básicamente es que no es tóxico, es insoluble en agua, es inerte, es un compuesto bastante, ¿me escuchan? Bueno, es un compuesto bastante estable frente a cuando se presenta en el aire, y presenta o sea, se puede procesar muy fácil en diferentes equipos. Ahora, algo importante, que son las tres categorías o las tres clasificaciones que dividí los biopolímeros, que son polisacáridos, que son para
precisamente es para explicar la función en el cuerpo humano y en qué podrían ser utilizados en la medicina. Polisacáridos, polinucleótidos y polipéptidos. Entonces comenzamos con polisacáridos. ¿Cómo funcionan los polisacáridos en los humanos? Primero que todo, un polisacárido cumple una función muy importante que es la reserva energética que tenemos en el cuerpo, glucógeno y almidón. Entonces es importante estudiarlos porque podríamos producirlo y utilizarlo en la medicina. Entonces, este tiene una función estructural, el polisacárido, que básicamente se divide en dos tipos para producir almidón, glucosa y el otro que vendría siendo el monosacárido. Tenemos dos en los polisacáridos, que es el homopolisacárido, que es el que produce el almidón y la glucosa, y tenemos los monosacáridos que producen celulosa, quitina y peptina. Entonces, la función que cumplen, ya lo nombré, es la reserva energética en el cuerpo humano, que si lo logramos producir o logramos producir de cierta manera sintética, puede generar un avance en la medicina, previniendo o ayudando a muchas de las enfermedades actuales en este momento para suplir esta demanda, ¿no? Entonces tenemos, por otro lado, explicar cómo se forman los polisacáridos, que básicamente se forman por una cadena de azúcares. Es una cadena de azúcares simple que se unen por medio de enlaces glucosídicos y los polisacáridos forman un papel muy importante en las estructuras orgánicas porque especialmente se sostienen en los vegetales. Pasamos a otro muy importante que son los polinucleótidos. Se utilizan al momento de experimentos o de experimentar bioquímicos que tienen reacción en cadena. Entonces, aclarar, bioquímicos que tienen reacción en cadena. Se utilizan en bioquímicos que tienen reacción en cadena. Estos polinucleótidos se pueden generar de manera artificial. ¿Cómo? Con cadenas más pequeñas de 30 subunidades. ¿Qué significa? Que tienen que ser cadenas más pequeñas a 30 nucleótidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen los nucleótidos? ¿En qué nos podrían ayudar? ¿Qué función podrían tener? ¿Cómo sintetizarlos sería favorable para el ser humano? Pues básicamente es porque ofrecen la capacidad de rejuvenecer las células desde su interior, desde su origen, y consigue mantener que el aspecto de la piel sea mucho más fresco, tenga humedad, esté hidratado, sea una piel tensa, se vea mucho más fresca. Entonces lo que permite es un rejuvenecimiento de la célula desde adentro. Vamos con el último, que son cómo funcionan los polipéptidos y cómo se sintetizan y qué es, para qué sirve. ¿Cómo funcionan? La principal. Los polipéptidos son, bueno, un biopolímero, como lo había nombrado. Estos se forman a partir de una secuencia de aminoácidos. Estos se enlazan por medio de péptidos y los aminoácidos son los que se encadenan y tienen que estar encadenados en más de un centenar de aminoácidos, porque ya ahí podría hablarse de proteína. Entonces, como ya sabemos, las proteínas están constituidas por una o más cadenas de polipéptidos. Entonces, si conseguimos sintetizar polipéptidos, estamos consiguiendo generar proteínas. Por lo tanto, está haciendo un avance bastante largo para la medicina, porque vamos a poder generar ciertas demandas que necesita el ser humano. Entonces, de esta manera, como sabemos cómo funcionan, podemos sintetizarlo. ¿Cómo se sintetizan? Se sintetizan por medio de repeticiones de monómeros. Los monómeros tienen que ser iguales. Y en la naturaleza, los polipéptidos se sintetizan básicamente mediante la unión de centenares de péptidos. Bien, hola. Quien les habla es Saray Correcha. No sé si ya me ven. Bueno, pues vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de los biopolímeros. Entrando un poco como en el marco ambiental, una de las principales ventajas es que reduce la dependencia de la industria de material
de materiales fósiles. Esto pues teniendo en cuenta el hecho de que los polímeros sintéticos tienen como principal materia prima el petróleo y pues por ende, teniendo ya los conocimientos que nos han brindado mis demás compañeros, tenemos claro que los biopolímeros provienen de fuentes naturales y pues al provenir de fuentes naturales, pues claramente va a reducir esta dependencia a esta industria, lo que quiere decir que pues como desencadenadamente va a reducir los impactos ambientales que estas mismas causan al medio ambiente, entre esas los gases de efecto invernadero, que pues es nuestra segunda ventaja, que disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto pues es de suma importancia porque a comparación de los polímeros sintéticos, estos emiten gases de efecto invernadero durante su producción, durante la fabricación y procesamiento de este material al momento de ser reciclado y aún así después de ser desechado sigue emitiendo gases de efecto invernadero, cosa que pues con los biopolímeros nos podríamos reducir esas dos últimas etapas del ciclo de vida de los polímeros sintéticos para así también pues reducir nuestra huella de carbono con estos productos. También hay un punto muy importante que es que muchos polímeros son biodegradables, como lo comentaban también los compañeros Joseph, Valeria y Luisa. No, actualmente no todos son biodegradables, pero aún así muchos sí cuentan con la posibilidad de ser biodegradados por hongos, algas y demás microorganismos que tengan la capacidad de biodegradar en condiciones naturales. Y esto se realiza pues en periodos de tiempo relativamente cortos, que pues a diferencia de los polímeros sintéticos, como ya lo sabemos, estos tienen periodos de aproximadamente entre 50 y 500 años para degradarse, perdón. Y por último, pues esta es una ventaja como más al nivel de las propiedades del material y es que son resistentes, maleables, versátiles e higiénicos, que pues también son propiedades de los polímeros sintéticos. Dentro de sus desventajas, la principal es que todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía desconocemos muchas de las cosas de los biopolímeros y asimismo hay que mejorar muchas otras. Entre esas, el costo, que es otra desventaja. Suelen ser más caros que los polímeros tradicionales. Esto pues tiene mucha relación en cuanto a los conceptos de economía de oferta y demanda. Claramente, los polímeros sintéticos tienen mayor demanda y pues asimismo es más fácil de adquirirlos, su precio es menor. Y pues teniendo en cuenta que todavía no alcanzan este auge, igualmente los biopolímeros, su precio es mayor. También en este caso necesita mejorar algunos aspectos de sus propiedades. Propiedades como lo son la propiedad del efecto barrera, que este efecto es el que disminuye la permeabilidad en el material, permeabilidad a qué, a los gases, al vapor de agua, a los aceites y además de esto también a su procesabilidad, que pues ya sabemos que los polímeros sintéticos cuentan con muchas formas de ser procesados. Y pues esto le falta a los biopolímeros. Y por último, una de las desventajas es que solo el 0,4% de la producción mundial corresponde a biopolímeros. Y gran parte de este 0,4% solamente se utiliza en la industria del empaquetado. Por ende, pues es muy importante como seguir invirtiendo en este tipo de tecnologías para así también conseguirlo a precios más asequibles. Bueno, ahora tenemos lo que vendrían siendo los biopolímeros. Aquí pues tenemos un estudio que se realizó según los autores que fueron Héctor Villada, Harold Acosta y Reinaldo Velasco. Esto se hizo en la Universidad del Cauca y la Universidad del Valle. Tenemos aquí el compuesto que se utilizó para poder realizar estos biopolímeros, que fueron biopolímeros a base de colágeno, quitina, lípidos y proteínas. Y tenemos en el título que pues, se llama Biopolímeros naturales usados en empaques biodegradables y es de julio del 2007. Bueno, como tal de este artículo, pues tenemos ciertas características y beneficios.
ciertas características y beneficios en los cuales tenemos que pues en estos la celulosa, la amilosa, el tritosan pues proporcionan dureza y flexibilidad y transparencia al biopolímero. Esto permite que pues tengan mayor durabilidad y pues también tengan como mayor firmeza y sirvan para poder cumplir su papel. La CMC, la cual es el carboximetilcelulosa, es una película capaz de absorber el aceite. Esto sirve para todos aquellos productos que contengan aceite, bien sea de frituras o demás. Los compuestos de los almidones hidropropilados son usados para la preservación de caramelos, pasas, nueces y dátiles para evitar la rancidez oxidativa. Esto se hace con el fin de que como tal el compuesto no pierda ni su sabor ni su composición. Las películas de almidón y polietileno de baja densidad, más conocidas como LDPE, contienen hasta un 30% de almidón, siendo parcialmente biodegradables. Actualmente no se implementa mucho en lo que vendrían siendo los biopolímeros en empaquetados, pero pues aún así se intenta incrementar el uso de estos. Los envases plásticos de almidón formados a partir de espumas por mezclas de almidón con ácido poliláctico son usados como material de relleno. Esto se usa para el transporte de distintos tipos de productos y lo que se hace es que se usa para evitar daños durante su transporte. Las películas a partir de quitosán prolongan la vida de los alimentos. Esto se da en distintos compuestos para poder como tal prevenir la afectación, bien sea por efectos del ambiente o de donde se encuentre. Y el cubrimiento con ceras naturales fundidas en la superficie de frutas y vegetales ayuda a prevenir la disminución de la humedad. Esto se hace ya que pues las frutas como tal por medio de su cáscara tienen cierta humedad que pueden venir afectando como tal el compuesto. La cera se hace a base de grasas y esto se usa para poder recubrirlas y que disminuya la humedad dentro de estas. Bueno, a continuación están los bioinsecticidas. Es uno de los resultados de la biotecnología agrícola. Básicamente es como un impulso de esta industria que desea implementar pues estos mismos, los cuales van a tener un objetivo primordial referente al medio ambiente y por ende como a la calidad de los productos que se adquieren pues de los cultivos donde se deseen implementar. Esta industria lo que hace es considerar como el uso de agentes, estos agentes se pueden conocer como entomopatógenos, que básicamente son como hongos, virus y bacterias. También están los endomófagos, que son como los depredadores, y también se pueden obtener a partir de compuestos orgánicos. Bueno, como sabemos, el término bioinsecticida proviene de la palabra bio, que es como un organismo vivo, y insecticida, pues básicamente de insectos. Entonces, lo que se va a hacer es como implementar, puede ser un organismo vivo, como puede ser una sustancia química en una planta transgénica, y esta lo que se hace es llevarla al cultivo donde se encuentra esta plaga que está afectando al producto, para no implementar como ciertas sustancias tóxicas que pueden llegar pues al cuerpo humano. También estos ingredientes son o pueden ser como metabolitos que entran como que se extraen del microorganismo y pues que básicamente lo que van a hacer es como apartar estos residuos tóxicos. Bueno, con respecto a los tipos de bioinsecticidas, estos tenemos por medio de agentes microbiológicos entomopatógenos, en donde podemos encontrar hongos, bacterias y virus, son hechos a base de estas. De origen botánico, que es su principio activo, es extraído de las plantas. Y de origen mineral, que como su nombre lo indica, son extraídas de minerales, sales de cobre, azufre, sulfatos, carbonatos. En la parte de los agentes microbiológicos entomopatógenos, aquí les voy a hablar específicamente de los hongos entomopatógenos. Estos hongos son de extrema importancia en el control de ectoparásitos, ¿sí? Porque lo que pasa
con los ectoparásitos es que son susceptibles a estas enfermedades fungosas, ¿sí? O sea, originadas por hongos. Existen aproximadamente 700 especies de hongos entomopatógenos y alrededor de 100 géneros para pues, fabricar estos. Dentro de los hongos más conocidos. Listo, compañero. Entonces, dentro de estos hongos entomopatógenos existen varias especies. Eso es lo que significa KDSPP, es en plural, o sea, las especies en plural de este género. Dentro de las más utilizadas son Metagisium, Aschersonia, Softora, Verticillium SPPP, que significa nuevamente lo de plural, entre otros. Listo, por la parte de los bioinsecticidas botánicos son separados, estos se obtienen a partir de procesos de maceración, de cocción, de infusión, uso de solventes, fermentación de hojas, frutos, flores y demás, en donde pues se va a obtener este principio activo de las plantas. Por ejemplo, les voy a explicar un ejemplo de maceración. ¿Qué es la maceración? La maceración es la extracción de compuestos orgánicos, de compuestos químicos, perdón, en el que pues es de un sólido y se someten o se sumergen en un líquido. Esos regularmente es agua, también se puede utilizar alcoholes, aceites, entre otros. Entonces, de ahí, pues, se hace una maceración con diferentes tipos de lo que ya había mencionado, hojas, flores, frutos y demás, en donde vamos a obtener los principios activos de las plantas. Dentro de los bioinsecticidas botánicos conocidos podemos observar que son los repelentes. Esos van a alejar a las plagas por medio de una sustancia. Los fagorrepelentes, que esos van a afectar como tales a la alimentación, la capacidad de alimentación que tiene la plaga. El veneno de contacto, que la mata al contacto. Veneno estomacal, que tiene un efecto tóxico en el sistema digestivo de la plaga. También disfraza olores, aquí donde se aprovecha que esos olores fuertes y desagradables se lo van a otorgar al cultivo, pero en realidad no es así, solo para alejar a las plagas. Y de combinación, que es posible combinar pues varias plantas o varios principios activos para que esto las plagas pues se exterminen de ahí. Y por último, habíamos mencionado que las bioinsecticidas de origen mineral, como habíamos dicho, a partir de, puede ser de sales de cobre, de azufre, sulfatos y carbonatos. En este caso, se puede observar una tabla para 3 especies, 3 plagas. Para los ácaros se puede utilizar azufre micronizado, en el que la porción que se les puede dar son 2,5 gramos por litro de agua, y eso se puede hacer mediante aspersiones. Las babosas se puede utilizar ácido bórico o bórax más azúcar blanca. Esta pues la dosis que se debe de dar son 20 gramos de bórax más 60 gramos de azúcar. Estos, perdón, se pueden poner en recipientes en los que las babosas tengan contacto con este bioinsecticida de origen mineral. Y por último tenemos la mosca común, que pues es del permanganato de potasio, en el que la dosificación es de 2 gramos por litro, y este actúa como un ovicida, en el que se pueden hacer aspersiones a los materiales orgánicos con el que se tenga contacto. Bueno, disculpen, acomodo la cámara. Bueno, ¿ahí me ven? Listo. Bueno, ahora, ¿cómo funciona? Ahorita explicamos cómo funcionan los bioinsecticidas, los biopolímeros. Ahora vamos a explicar cómo funcionan los bioinsecticidas, dos muy importantes que acabaron de nombrar mis compañeras, Valeria, entomopatógenos y entomófagos. ¿Listo? Entonces, dentro de los bioinsecticidas tenemos los dos. Iniciaremos con el entomopatógeno. Dentro de la industria insecticida, de los bioinsecticidas, se incluyen diferentes organismos entomopatógenos y entomófagos. Además de compuestos que precisamente tienen cierta actividad sobre
sobre estas plagas, que no son bioinsecticidas, pero son insecticidas que están apoyados de estos bioinsecticidas que vamos a nombrar ahora. Entonces, dentro de los entomopatógenos podemos nombrar los metabolitos, los organismos y ciertas plantas transgénicas. También algunos hongos. Entonces, los organismos entomopatógenos son aquellos que directamente infectan al insecto y producen en él que haya un aumento o hay una saturación de hongos, virus, bacterias, protozoos, que después de cierto tiempo le producen la muerte. Esto último no siempre es necesario ni siempre es así de esta manera y no significa que sea una desventaja. Que funcionen de esta manera no significa que sea una desventaja porque cuando se ocasiona este fenómeno que es que no tienen la suficiente capacidad los hongos o los virus o las bacterias de matar por cantidades a la plaga, lo que hace es, hay algún fenómeno que se llama autodiseminación, que lo que pasa es que el agente infectivo en la plaga que no murió, como va recorriendo y se vuelve a incluirse dentro de su territorio, dentro de su, con el resto de plaga, comienza a infectarlos a todos. Entonces, después de que esta infección se extiende por todos los insectos del área, se considera como una ventaja, porque lo que se está haciendo es una autodiseminación con ciertos tipos de protozoos, hongos, baculovirus, que son los que se utilizan. Entonces tenemos ya en cuenta y claro cómo funcionan los bioinsecticidas por parte de entomopatógenos. Ahora siguen los entomófagos. Por otro lado están los entomófagos, que son básicamente insectos que tienen la capacidad depredativa o parasitoide frente a los insectos plaga. Ahorita vamos a nombrar de los dos tablitas, que son los principales ejemplos. Entonces, básicamente lo que hacen ellos, como lo estamos viendo en el ejemplo de la mariquita con el chiris, que el animalito chiquito, se lo está comiendo. ¿Por qué? Dentro de la cadena trófica, para la mariquita, chinchi, no significa vulnerabilidad comerse una plaga. Para ellos viene cumpliéndose su cadena trófica y por eso muchas veces se incluyen animales o se incluyen insectos dentro de los cultivos que ayudan a regular ciertos tipos de animales que se comen las hojas de los cultivos o los cultivos, afectan el suelo. Entonces, por eso muchas veces se incluyen animales para controlar esta cadena predativa y así controlar, tomarlo, tenerlo en cuenta como un entomófago que tiene la capacidad parasitoide o depredativa. Pasamos a la otra diapositiva que nos demuestra en la tabla izquierda, tenemos los entomopatógenos. Tenemos varios. Tenemos más de 15 en esta tabla que son distribuidos o comercializados en México, porque en México estas alternativas son bastante utilizadas. Por ejemplo, tenemos el Cetan, el Viabluspain, el Ovil es parecido es un virus que lo que hace es poner a la plaga como en un tipo de modo zombies. No tienen la capacidad de alimentarse, por lo tanto la plaga comienza a morir de inhibición. Al ladito, en las sugerencias para el control, podemos encontrar dentro de estas tablas que están reglamentadas en Ciudad de México y se comercializan en todo México, podemos encontrar lo sugerido para el control. Entonces, en el lado izquierdo encontramos el nombre del producto o el nombre del entomopatógeno y al lado derecho encontramos el uso o qué control se le puede dar, dependiendo su función o dependiendo para qué cultivo lo queramos. Y en el lado derecho tenemos el bioinsecticida dentro de los entomófagos. Tenemos 3, uno de ellos ya se mostró, que es el Crisoperia, que vendría siendo, si se devuelven, es la mariquita. Ayuda a controlar los pulgones, que es lo que estamos viendo que está comiendo. Los trips, la mosquita blanca, que es la que deja las larvas. Los gusanos, el gusano medidor, que es un gusano grandecito peludo. Entonces eso es lo que ayuda a controlar. También encontramos esta tabla
con los organismos depredadores o parasitoides, ¿listo? Dependiendo de su función, dependiendo para qué la queramos, en la tabla nos lo sugieren dentro del control. Entonces es importante revisarlas. Básicamente así funcionan los bioinsecticidas en un sector o en un cultivo, en un sector económico de cultivos, por ejemplo, si se quiere recuperar cierto, se quiere forestar algún lugar, pero tenemos una plaga en ese momento que no deja crecer ciertas especies, se toman alternativas como estas para no afectar mucho más el terreno. Bueno, vamos a hablar de nuevo de las ventajas y desventajas, en este caso, de los bioinsecticidas. Como primer ventaja tenemos que dificultan la adaptación de las plagas. ¿Esto por qué sucede? Gracias a que los bioinsecticidas son una mezcla heterogénea natural, más no pues un bioinsecticida que tenga un químico, o sea, solamente un químico bioactivo, pues esto de que sea una mezcla dificulta el hecho de crear una resistencia a este por parte de la plaga, cosa pues que no sucede con los insecticidas convencionales, ya que algunas plagas sí son capaces de crear resistencia a este químico bioactivo que posee el insecticida. Otra de las ventajas es que algunos son muy específicos al momento de atacar. Bueno, pues algunos de los bioinsecticidas, específicamente los que provienen de hongos, virus, bacterias, como ya lo mencionaba la compañera Valeria, estos suelen ser muy específicos ya que son los que tienen la sustancia que molesta o genera el desagrado a una plaga en específico sin necesidad de afectar a otro tipo de especies que pueda que generen al contrario un beneficio en los cultivos. También tenemos que son biodegradables, seguros y de bajo costo. Esto es súper importante porque en cuanto a seguridad son muchísimo mejores que los convencionales, ya que nos ofrecen seguridad tanto en el medio biótico abiótico como en la salud humana, que es lo principal. La toxicidad de esto para la salud humana, pues no viene al caso en este apartado, pues que a comparación de de los insecticidas convencionales, sí pueden llegar a ser muy tóxicos para la salud humana. Y pues en cuanto a lo de los bajos costos, esto es gracias a la biodisponibilidad que se tiene para la formación de los bioinsecticidas. También tenemos que actúa sobre insectos a muy baja concentración. Bueno, entre las desventajas tenemos que sus resultados son con tiempos más prolongados. Esto pues se puede ver como una desventaja, pero asimismo muchos de bioinsecticidas tienen la capacidad de que al momento de que se pierda su mayor efecto, que pues puede ser a los días o a las semanas, aún así estos siguen funcionando como un tipo de repelente para impedir que la plaga llegue a poner sus huevos pues en el cultivo o en las plantas del cultivo. También tenemos otra desventaja, que es que son necesarias en algunos casos aplicaciones constantes, por lo que explicaba en algún momento el compañero Joseph, que tal vez no sean tan fuertes o el tiempo no sea el adecuado, la concentración no sea la adecuada para poder exterminar la plaga o ahuyentarla. Y pues también tenemos que tiene dificultades a nivel de producción en los cultivos. Esto pues es algo que depende mucho de condiciones como lo son la humedad, la temperatura, el pH, puede verse afectado de la eficiencia de este bioinsecticida, pero pues asimismo se están haciendo estudios en los que se muestran que estos pueden ser compatibles con muchos otros productos que también pueden ayudarle a mejorar su eficiencia y y atacar la plaga de manera más rápida. Y pues asimismo esto se convertiría en una desventaja, ya que pues no son eficientes por sí solos en muchos casos.
Bueno, ahora continuamos como tal con los ejemplos y aplicaciones de bioinsecticidas. Aquí tenemos pues los autores que fueron Ginette Rocío. Bueno, ahora continuamos con los ejemplos y aplicaciones de bioinsecticidas. Tenemos los autores que vienen siendo Ginette Rocío Moreno Cañas y José Luis Martínez Rodríguez. Este es de la Universidad Pontificia Bolivariana y el compuesto que se utiliza para poder realizar esta bioinsecticida es nicotina y capsaicina. El título es Bioinsecticida, alternativa para la eliminación del piojo blanco en cultivos de piña y es de diciembre del 2017. Tenemos las características y beneficios de este. Entonces tenemos que pues de producción simple y bajo precio, ya como lo había explicado a mi compañera en las ventajas. Tenemos también la disponibilidad de materia prima en regiones afectadas. Como vemos, pues este cultivo de piña favorece cerca de 4.000 familias campesinas y pues genera aproximadamente 1.400 empleos. Y su siembra pues es en un valor aproximado de 6.000 hectáreas y con una producción de promedio anual que asciende a los 235.000 unidades. Esto se da principalmente en los departamentos de Valle, Cauca y Santander. También tenemos que es amigable con el medio ambiente al ser un compuesto natural, pues vemos que no presenta tantas afectaciones como si utilizáramos algún tipo de insecticida químico. Permite un cultivo sostenible, lo cual va a como tal a desarrollar que pues aquí aparte del hecho de que se está protegiendo la piña como tal de la cochinilla y del piojo blanco, pues también tenemos de que no va a realizar como ninguna afectación, ya que por lo general con insecticidas químicos cerca del 90% del insecticida se queda en la tierra y el 10% como tal queda dentro de la piña. También tenemos el enriquecimiento del suelo, ya que pues al ser natural trae ciertos componentes y ciertos nutrientes que como tal van a ayudar al enriquecimiento del suelo, también fortaleciendo pues la fauna microbiológica que se encuentra en este. Y pues también tenemos aquí el aumento de la materia orgánica del suelo, va a contribuir como tal a toda la demanda orgánica que se encuentra dentro de este, beneficiando pues también la capacidad productiva del suelo de la zona. A largo plazo pues no se va a realizar ningún tipo de deterioramiento en el suelo, sino que pues por el contrario va a contribuir como tal a los nutrientes de este y pues va a permitir que se sigan realizando los cultivos. Asimismo tenemos pues el aumento del magnesio, el cual pues ayuda bastante como tal en el desarrollo de la planta. Y pues también tenemos que la adecuada preparación del terreno para reducir la población de estos insectos. Lo que se hace pues por lo general es la quema post cosecha, que sirve pues para desinfectar y pues la aplicación de bastantes insecticidas químicos elaborados pues con compuestos de alta toxicidad. Se presenta esto obviamente como la necesidad de tener nuevas alternativas de control de plagas con beneficios para el medio ambiente y la salud humana y la economía. Y esto pues también tenemos que, ¿cómo se puede evidenciar? Pues que este insecticida está siendo efectivo dentro del cultivo de piña. Esto se da que pues la apariencia de las hojas como tal de la piña cambia a color rojizo cuando está siendo afectado por el piojo y por la cochinilla. Al ver que pues no se presenta esta coloración roja dentro de las hojas de la piña, pues podemos como tal deducir de que no se está presentando esta plaga dentro del cultivo. Muchas gracias a todos por su atención.